Los que me conocéis desde hace un tiempo sabéis que yo he visto películas muy chungas, muy macabras, muy gore, muy desagradables, muy asquerosas, pero solo hay una vez que haya tenido que parar la película y que haya dicho basta. Solo hay una vez con una película que no he podido terminar. Ha tenido que ser muchos años después que pudiera sentarme y verla. Y yo he visto películas cuando era chiquito que otros con 45 tacos casi no podían acabar. Siempre he tenido mucha tolerancia, pero con esta película me pasó algo. Sabía que lo que me estaba dando asco era real. Hoy, en el Rincón de Giorgio, en el último vídeo de la semana de Halloween 2020, hablaré de una de las películas más legendarias de toda la historia del cine. Una película que durante muchos años fue leyenda negra. De hecho, yo cuando la vi por primera vez, hace muchísimos años, me la vendieron como si eso fuera una snuff movie, como si eso fuera verídico. Hoy, en el Rincón de Giorgio, hablamos de Holocausto Caníbal. Hacía mucho tiempo, demasiado, que no traía aquí al canal el análisis de una película. Ya sabéis cómo funciona más o menos el tema. Primero, explicaré un poco el contexto muy rápidamente. Después, resumen del argumento, por lo que van a haber spoilers, ya os aviso. Y finalmente, pues un poquito de conclusión de qué me pareció y de si se puede extraer alguna idea más allá del gore, más allá de lo asqueroso. Holocausto Caníbal, película italiana estrenada en el año 1980 y dirigida por el auténtico ideólogo de todo este tinglado, Ruggero Deodato. Perdonadme los italianos que estáis viendo esto porque no lo he hecho bien. Ruggero Deodato. Ahora sí. Deodato había dirigido ya algunas películas y su grandísimo referente era Roberto Rossellini, uno de los grandes genios del neorrealismo italiano. Incluso podríamos decir que tenían vínculos, ya que era muy amigo del hijo de Rossellini y fue segunda unidad de dirección en alguna de las películas de Rossellini, por lo que pudo mamar del maestro desde el propio set. Una persona obsesionada con el realismo, con que todo lo que saliera en sus películas, al menos en esta película, fuera absolutamente real o que pareciera absolutamente real. La búsqueda de la realidad en Holocausto Caníbal sería una de sus grandes virtudes, quizás la más grande. Por eso mismo tanta gente se creyó durante muchos años que todo era auténtico, pero también fue su gran problema. Película censurada durante décadas en algunos países. De hecho, en algunos países hoy en día no se puede ver, a no ser que la consigas ilegalmente. Vayamos al complicadísimo rodaje de esta película, de no demasiados recursos. Eligió a varios actores para nada conocidos y grabaron buena parte del metraje en el Amazonas, un sitio extremadamente difícil. No estaban preparados, la producción en algunos casos era un auténtico desastre y fue un rodaje infernal. Si a eso le sumamos los constantes choques del director con los actores, sobre todo referidos a un tema: el director quería matar animales durante el rodaje y que se viera en cámara, y así fue. Todos los animales, y no son pocos, que mueren en Holocausto Caníbal son animales reales y son asesinatos reales. Y eso lo tenían que realizar los propios actores. Después, cuando explique el argumento, explicaré varias escenas. Una de las escenas de animales es la que a mí me traumatizó, es la que a mí me impidió seguir viendo la película hasta unos años después, y es uno de los puntos más dramáticos de esta producción, que aunque sea terrible, éticamente asqueroso, para mí no le quita valor. Yo considero que Holocausto Caníbal es una película importantísima, es una película legendaria. Fue pionera al inventar la grabación found footage, que luego unas décadas después se puso de moda gracias sobre todo al proyecto de La Bruja de Blair, y que, gustándote más o menos los métodos de Deodato, sin esta película muchas otras no existirían. La película argumentalmente es muy sencilla y consta de dos partes muy diferenciadas. Primero tenemos una pequeña introducción donde se nos presenta a unos periodistas jóvenes que se van al Amazonas a buscar unas tribus que creen que son caníbales para intentar hacer un reportaje sobre ellas. Y son 3 periodistas y un guía. En esta introducción todo se ve muy casero, están en una embarcación y se van para el Amazonas. Se nos hace saber, justo después de ver estas imágenes, que es lo último que se sabe de ellos en semanas. Tendrían que haber dado señales de vida y no aparecen por ningún lado, por lo que la productora que contrató a estos chicos decide enviar una unidad de rescate, a un antropólogo con un par de guías para que encuentre
a los periodistas o encuentre lo que queda de ellos, al menos para saber qué cojones ha pasado. El líder de esta expedición es un antropólogo llamado Profesor Monroe y que es quizás el más protagonista de la película, sobre todo de esta primera parte. ¿La primera parte de qué consta? Pues bueno, es la expedición de rescate del profesor Monroe para buscar a los chicos. Es la parte menos famosa y menos interesante y la voy a resumir mucho. Bueno, a ver, el profesor consigue un par de guías medio chalados que llevan toda la vida viajando por el Amazonas colombiano. Encuentran una tribu caníbal que en principio tienen mala pinta, pero que no los atacan. Al final, el profesor se gana su confianza, se baña desnudo con chicas indígenas y se da cuenta de que esa tribu se han comido a los reporteros y han dejado los cadáveres colgados pudriéndose. Un encanto de gente. Al lado de los cuerpos hay unas cintas de vídeo que presupone son las grabaciones de los chicos. Intercambia con los jefes de la tribu una grabadora de casete vieja y rancia que tiene a cambio de las cintas. Se ve que no eran muy avispados. Y se va de ahí a toda hostia. Pasan ya unos días, hay una elipsis y entramos en la segunda parte de la película que realmente es la más interesante y es la parte en la que el profesor va mostrando y va viendo las cintas de vídeo de lo que habían grabado los periodistas. La película tiene un buen giro argumental porque las cosas no son lo que parecen. Empiezan a revisar las cintas y al principio son bastante normales, los chicos son jóvenes, hacen paridas, se hacen bromas entre ellos, pero sí que ya empiezan a ver algún signo de crueldad, por ejemplo, y aquí viene la escena que a mí me dejó patidifuso, que tuve que parar. Como os he dicho anteriormente, Deodato quería realismo absoluto, por lo que todos los animales que murieron de verdad. Cogen a una tortuga gigante, totalmente cierto, lo podéis ver. No os lo recomiendo porque es duro y además sabiendo que es verídico, más duro aún. Cogen a una tortuga gigante, una tortuga preciosa. Las tortugas son de mis animales favoritos de siempre, por eso también me chocó. Yo cuando era niño tenía tortugas, fue para mí algo terrible. Cogen a la tortuga, la decapitan, le cortan las patas, todo esto mientras la tortuga va teniendo espasmos. La chica está vomitando. Este vómito fue real, la actriz no quería que pasara esto. Abren la tortuga. Pensad que las tortugas son reptiles, no son como los mamíferos que nos matan y nos quedamos ya tiesos. Las tortugas siguen moviéndose, la abren, sacan las vísceras. En teoría la matan para comer, porque luego se ve que están con unos pinchos, están calentando unos pinchos en el fuego y sobreentiendes que es de la tortuga, pero la escena es durísima. Antes ya había habido otra escena, la primera parte de la película, no lo he contado porque argumentalmente no aporta nada, pero bueno, ya que estamos hablando del tema animal, cogen a un coatí, que es un mamífero pequeño con una cola muy bonita, y con un cuchillo lo matan. Hay un primer plano de su cara, chilla muchísimo, la muerte es lenta y lo horroroso es que todo esto es cierto. Siguen avanzando por la jungla. Una serpiente muerde a uno de ellos en el pie, cortan por la mitad a la serpiente, por supuesto, esto es también real, la mordida no, y al otro le tienen que amputar la pierna. Recuerdo que esta película es una película con un componente gore elevadísimo, también componente sexual, se ven penises, se ven bulbis, se ven tetas por supuesto. Es una película muy gráfica y muy gore, así que si no tenéis un buen estómago no es recomendable. El caso es que tienen que amputar la pierna de uno de ellos, el guía más concretamente, no supera esa operación en la jungla y muere. Quedan los tres periodistas que deciden continuar con todo. Posteriormente ven a una chica indígena jovencita, una niña corriendo por ahí y abusan de ella de forma muy gráfica y muy bestia. Y una de las peores cosas que hacen es que van a un poblado, ellos tienen armas de fuego y los indígenas no están acostumbrados. Representa que son tribus que están totalmente desconectadas desde hace cientos de años. Empiezan a disparar, no a ellos, pero a disparar para hacer ruido, para asustarlos, y los reúnen en una cabaña. Su idea es provocar una especie de guerra falsa entre dos tribus, todo de forma sensacionalista, para que quede un vídeo de puta madre. Eran youtubers en el año 80. Ya eran los precursores de lo que sería YouTube, ¿no? De los vídeos montajes de YouTube. Pues ya lo hacían estos imbéciles. Han reunido a mucha gente en una cabaña, cogen unas antorchas y queman esa cabaña. Algunos escapan, pero muchos otros quedan ahí muertos. Después de esto, la periodista y uno de ellos dos que tienen un rollo hacen el amor ahí, entre los restos, entre la ceniza, con todo de indígenas mirando que se han quedado sin casa. Es una demostración de lo que tú piensas al principio. Hostia, pobres chicos jóvenes, han ido a hacer un reportaje y se los han comido, qué desgraciados los indígenas. Te das cuenta de que los auténticos villanos de la película
son ellos, son los que provocan todo el lío. Es evidente que las tribus tampoco son angelitos, porque, por ejemplo, a la chica que fue abusada por estos criminales, la encuentran después, que es una escena súper famosa, súper mítica, de hecho creo que es la portada de la película, la encuentran empalada. ¿Y por qué? Porque ellos le quitaron la virginidad. Y esto es impensable para esta tribu. Hay unas cuantas escenas más duras, por ejemplo, disparan a un cerdo a la cabeza, el actor no quiso hacerlo, tuvo que hacerlo otro. Encuentran una mujer mayor ya completamente quemada, pero aún viva, seguramente se escapó de la cabaña que quemaron y los de su propia tribu la abandonaron porque era una tribu que en teoría no podía cuidar de los enfermos. Y recuerdo que todo esto está grabado tipo cámara en mano y que lo está chequeando el profesor Monroe. Tan loco se queda que habla con los productores y les dice que estas imágenes no se pueden mostrar, que hay cosas muy bestias. Los productores quieren tirar para adelante, que las muertes de estos chavales no queden en vano, y al final al profesor Monroe se le hinchan un poco lo que serían mis cojones 34 y decide enseñar las imágenes que ni los editores se atrevieron a tocar. Y esto es casi ya el final de la película, y es la muerte de los 3 chicos restantes. Se quedan sin balas porque van liándola constantemente. Los indígenas, ya con todo lo que han hecho, los están cercando, conocen su terreno y al final los cazan. A ella le hacen de todo a nivel sexual hasta que la decapitan. Uno de los otros chicos es atacado con una lanza, queda herido y el restante lo mata para que no sufra, y el que queda pues también no se sabe bien lo que pasa, pero se entiende, se sobreentiende que es devorado por los miembros de esta tribu. Ya se va terminando la película, los productores se quedan en plan, esto no puede verse, deciden quemar las cintas y hay una conclusión final del profesor Monroe que dice la siguiente frase: ¿quiénes serán los verdaderos caníbales? Y esta frase me parece un ancla maravillosa para pasar al tercer apartado de este vídeo, las conclusiones y la búsqueda de significados. Yo creo que hay varias ideas, varios conceptos muy claros. Uno es el desconocimiento entre 2 tipos de seres humanos completamente diferentes y cómo hay diferentes mundos literalmente en el mismo planeta. Luego está una gigantesca crítica al periodismo sensacionalista. Toda la culpa de todo es del puto sensacionalismo y de cómo unas personas jóvenes sin escrúpulos son capaces de hacer cualquier cosa por conseguir fama, dinero y notoriedad. Y esto es una crítica que realmente se podría aplicar al día de hoy. Estamos viviendo la época de internet, todos desesperados por conseguir 5 clics más, 10 likes extras. Pues todo esto ya lo estaba criticando Deodato en ese momento. Y de aquí la última frase: ¿quiénes son realmente los caníbales? ¿Los que literalmente comen carne humana o los que son capaces de vender a su prójimo, al ser humano, por conseguir cualquier cosa? Y finalmente, algo que está relacionado con lo anterior, es una clara sátira a la supuesta civilización occidental. Creo que es una película muy interesante, legendaria, no tan solo por la película en sí, sino por las consecuencias que tuvo esa película. Deodato quería engañar al espectador durante un tiempo, quería que dudaran de si era cierto o no era cierto. Hizo firmar a los actores un documento que les impedía hacerse fotos o salir en cualquier otra película, en prensa, en cualquier sitio durante un año. A partir del año ya quedaban liberados y podían hacer lo que quisieran. Estamos en la época muy pre-internet, no había manera de saber si eso era real o no. De hecho, las autoridades detuvieron a Deodato y tuvo que demostrar que esas muertes no eran ciertas. Se tuvieron que buscar a los actores, a todos los actores, para que fueran saliendo y explicando que realmente pues era una película, pero con la que más problemas tuvieron fue con la chica indígena, la chica del abuso y del empalamiento, y no lograron contactar con ella porque realmente era una chica que salía de una tribu de Colombia. Toda la película se grabó en el Amazonas, pero en la parte de Colombia del Amazonas. Pero al final, ya con tantas pruebas, decidieron liberar a Deodato. Y finalmente vamos con el tema animal, que es lo que complica la visión de la película. A mí me la complicó muchísimo y que por supuesto ahora nos parece una barbaridad. En ese momento no era ilegal utilizar animales para hacer este tipo de escenas. Lo fue muy poco después y debido a lo que se vio en Holocausto Caníbal, el propio Deodato afirmaría unos años después que la utilización de animales fue un error gravísimo, que se arrepentía y que fue un gilipollas, un estúpido,
por hacerlo. De verdad que me alegro de que las cosas hayan cambiado tanto en los últimos años en referencia al cuidado de los animales. Ya nunca más se puede hacer algo así. ¿Esto quita valor a la película? Para mí no. Para mí la película tiene un valor importantísimo, es legendaria, es una de las películas más importantes de la historia a nivel de terror, a nivel de shock. Es cierto que tú la ves hoy en día y no impacta como antes. Yo cuando la vi por primera vez, que en medio pensaba que era real, me quedé alucinado, me quedé impactado, nunca jamás había visto una cosa así. Además era una película que se hablaba mucho boca a boca. Hostia, ¿has visto Holocausto Caníbal? ¡Wow! ¡Qué pasada! ¡Qué fuerte! No pude terminarla. Si mi padre me pilla con la película me castiga una semana. Esa película mística, pero aparte de todo el misticismo, es una buena película, importantísima, creó precedentes y habla de ciertos temas que incluso hoy en día tienen valor. ¿Me parece una obra maestra? No, no es una obra maestra. Se puede llegar a hacer incluso aburrida, sobre todo la primera parte, pero la película se tiene que ver en su contexto. Ya he hablado de Holocausto Caníbal y aquí termina la semana de Halloween 2020 en el Rincón de Giorgio. Para mí ha sido un placer. Nos vemos el año que viene con la semana de Halloween 2021, si es que hay edición, porque a este ritmo vamos a morir todos en 4 meses. Tal y como está yendo este año, yo ya estoy contento si llego a 2022 conservando las extremidades. Pero bueno, no vamos a deprimirnos. Muchas gracias a todos por el apoyo. Suscribiros rápidamente si no lo estáis. Dad a like a todos mis vídeos si no lo hacéis, porque realmente ayuda a posicionamiento y a muchas otras cosas que van bien para que el canal funcione de forma mejor. Un besazo, os quiero roquear siempre. Nos vemos en un próximo vídeo. Chao.